Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, hoy vamos a ver dos aspectos importantes en lo que es la electrónica de potencia de los alumnos de electricidad, el cierre de lo que es la etapa de rectificación. Nos faltan agregar dos etapas que son importantes, eh, pero que van a tener que requerir unos conceptos que ustedes todavía no los manejan. Va a ser muy sutil, muy sencillo, les voy a explicar porque no me puedo meter mucho en lo que es campo electromagnético, se requiere más tiempo, pero vamos a tratar de explicarlo de un modo más sencillo que ustedes puedan entender. Fundamentalmente la etapa del transformador, ¿ya? Que es la que atenúa la señal, y posteriormente la etapa de filtraje, que tenemos que estudiar el condensador. Así que hoy partimos con el transformador, con una base de lo que es fundamental, que es la ley de Faraday, para poder entender por qué el transformador hace lo que hace. ¿Ok? Vamos. Para poder entender el funcionamiento del transformador, eh, primero tenemos que entender lo que es los fenómenos de inducción electromagnética, ¿ya? En lo cual está basado el principio de funcionamiento del transformador, y los motores también. Para ustedes es importante eso. Mire, yo voy a explicarlo de un modo cortito, pero les prometo que más adelante puedo hacer un taller de electromagnetismo, aplicando la ley de Faraday, que es la que vamos a explicar ahora, con el fin de que ustedes tengan más o menos los conocimientos bien apropiados, ¿ya? Pero eso va a ser más adelante. Ahora, por favor, si se me llega a olvidar usted ahí, presionenme nomás, profe, falta el taller de electromagnetismo. Yo preparo un taller, no tengo muchas cosas aquí en la casa, pero con lo que tengo yo creo que podría preparar un taller de electromagnetismo, ¿ah? Que es muy entretenido, es muy atractivo también hacer todo lo que es el electromagnetismo. Podemos hacer hasta una bobina Tesla, inclusive si a usted le interesa, pero tenemos que verlo como una etapa separada porque es un tema de física que requiere un tiempo, ¿de acuerdo? Así que mientras tanto hoy vamos a explicar de forma sencilla, ¿no? ¿Ya? Miren, si yo tengo un conductor, como este que está acá, tengo un conductor, y por este conductor pasa un flujo, una corriente eléctrica, ¿ya? Alrededor de este conductor se va a formar un campo magnético, algo más o menos así, ¿de acuerdo? Así de esta forma, como una espiral, ¿ya? Un campo magnético. Que va a ser capaz de atraer algunos elementos ferrosos, ¿no es cierto? Porque se va como a convertir en una especie de electroimán, ¿ya? Este campo magnético, la intensidad de este campo magnético, va a depender de la intensidad de corriente. O sea, en la medida de que la corriente que fluye a través del conductor es mayor, el efecto del campo magnético, su planimetría empieza a aumentar, ¿ya? ¿Ok? La intensidad es más potente. Si yo tomo este conductor, ¿ya? Yo hago lo siguiente, por ejemplo, hago esto. Ahí, ¿ya? Todo el campo que está distribuido en esta línea ahora está concentrado en esta área. Por lo tanto, la suma de todos los campos distribuidos ahora están concentrados acá. Por lo tanto, yo con esto intensifico el efecto, ¿ya? Del campo magnético. Lo intensifico, ¿ya? Y formo, digamos, una especie de elemento que ustedes lo van a conocer como la bobina, ¿de acuerdo? La bobina tiene la propiedad de almacenar energía en forma de campo magnético, ¿ya? Eso es lo fundamental, ¿de acuerdo? ¿Ok? Ahora bien, tengo intensificado el campo magnético gracias a que tengo todo concentrado aquí en esta espiras. Acá tengo 1, 2, 3, 4 espiras, ¿de acuerdo? Miren,
si yo pongo un conductor cerca de este campo magnético, no va a pasar absolutamente nada, mientras la corriente sea continua. ¿Ok? Si yo hago pasar una corriente continua, el campo magnético en esta área va a permanecer constante, no va a variar, ni en magnitud, ni en polaridad, ¿de acuerdo? Se va a mantener ahí constante. Y si yo pongo un elemento conductor cercano a este campo magnético, no se va a producir ningún efecto. Sin embargo, si la corriente que fluye a través de esta bobina es una corriente que está variando en intensidad, no es necesario que varíe en dirección, ¿ya? En sentido, perdón, pero basta que varíe en intensidad, que sea mayor o menor, este campo magnético también va a empezar a variar, de mayor a menor, ¿de acuerdo? ¿Ok? Si yo pongo el mismo conductor cerca de este campo magnético que está variando, en este conductor voy a tener una tensión inducida. Se va a producir una tensión acá, una diferencia de potencial eléctrico. Y al haber una diferencia de potencial eléctrico, voy a tener un flujo de corriente. Es decir, a través de un campo magnético que está cambiando de intensidad, yo puedo transmitir energía a un segundo conductor. ¿De acuerdo? Eso es el principio de funcionamiento de muchos elementos, como el motor. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo tomo nuevamente este otro conductor y lo arrollo, hago una segunda bobina, ahí, y la acerco a esta primaria, acá, se va a inducir acá una tensión cuya magnitud va a elevarse. Así como yo concentré el campo magnético que estaba distribuido en la línea en esta bobinita y lo intensifiqué, porque lo que está distribuido está concentrado, la tensión generada en esta bobina también va a aumentar, y acá en los bornes voy a tener una tensión mucho más potente que la que tendría si el conductor estuviese recto. ¿Ya? Estuviese recto. Faraday estableció esta relación de inducción y dedujo una fórmula cuyo fundamento de la fórmula está basado en la variación del flujo y del número de espiras que yo estoy acercando a este campo magnético. Ahora viene lo otro, mira. Supongamos que tengo nuevamente mi corriente continua acá y acerco esta bobina, ¿ya? ¿Va a pasar algo? No va a haber inducción en esta segunda porque el campo no es variable, ¿ya? Pero miren lo que pasa. Si yo empiezo a mover esta espira, para el observador que está acá, es como si se moviera esta, ¿no es cierto? Es como cuando uno ve el sol y dice, oye, el sol se está moviendo. No, el sol no se mueve, nosotros nos movemos alrededor del sol, pero por relatividad podemos considerar que es así. Entonces, empiezo a mover esta bobina, ¿y qué va a pasar para él? Él va a ver un campo magnético que está variando, y también se va a producir inducción. Es decir, yo puedo producir inducción de dos formas. O voy variando la corriente que fluye por esta bobina y por tanto varío el campo magnético, o puedo simplemente acercar esta o mover esta con el fin de sentir de que uno de los dos está viendo un campo magnético variable. ¿Se entiende? El principio de funcionamiento de la central hidroeléctrica, el principio de funcionamiento de muchos elementos que trabajan en base a la inducción electromagnética, ¿ya? Entonces, puedo generar inducción en esta segunda bobina con un campo magnético variable, o puedo generar inducción en esta bobina moviendo la primaria o la secundaria, ya vamos a entender por qué le llamo así, también voy a generar inducción. De hecho, acá una vez yo vi unas pistolitas que uno gatillaba y producía luz en un LED. Ya, lo que yo hacía era cargar una tensión generando un movimiento de campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que ustedes puedan entender esto.
de que yo puedo generar inducción en esta segunda bobina haciendo que el campo varíe de cualquier forma, o varío la intensidad de la corriente eléctrica, ya sea cambiándola de polaridad, o ya sea, por ejemplo, simplemente cambiándola de intensidad, o moviendo una de las dos espiras con el fin de que se produzca inducción en la segunda. ¿De qué depende? De que depende la intensidad de la tensión generada acá, de la fuerza electromotriz o de la diferencia potencial. Depende, ahora, no solamente de la intensidad del campo, también depende de la velocidad con que yo mueva la espira o haga variar el campo magnético. En la medida de que el campo magnético varíe en alta frecuencia, la inducción aquí va a ser mayor. Es decir, la tensión que voy a inducir acá es directamente proporcional a dos cosas: a la cantidad de espiras que estoy colocando y también a la variación del flujo magnético. Esa es la ley de Faraday, que yo la puedo escribir de la siguiente forma. Faraday le puso E de epsilon a la tensión inducida, así. ¿De acuerdo? Dice que la tensión inducida en esta bobinita, producto de esta, en esta bobinita, va a ser igual a número de espiras multiplicada por la variación del flujo, magnético de este campito, ya, variación del flujo magnético por una cierta unidad de tiempo, por el tiempo. ¿De acuerdo? O sea, si el tiempo es muy pequeño en esa variación, también voy a tener, claro, evidentemente lo estoy moviendo más rápido, ¿ya? En el número de espiras, pero además esta ecuación que está acá, me falta algún detalle que también es importante para lo eléctrico, en realidad también para lo electrónico. Tiene un signo menos, ¿ya? Y ese signo menos significa de que si yo tengo una tensión menos acá, al inducirse, se induce como menos más, es decir, se induce con un sentido de 180 grados, ¿ok? Se induce con un cambio de polaridad. Por eso es que aquí está el signo menos, ¿ya? También le vamos a llamar que ese signo menos se debe a una ley que también la vamos a explicar así en forma bastante sencilla, que se llama la ley de Lenz, ¿de acuerdo? Que nos va a servir mucho para hacer los inversores de continua alterna. Más adelante, cuando ya rematemos la alterna continua y tengamos que hacer de continua alterna, esto nos va a servir, el signo menos, ¿ya? Bastante, ¿de acuerdo? Otra cosa que es importante, dentro de general más que nada, la bobinita, cuando yo le aplico una continua, ¿ya? Se genera un pequeño campo, pero después la bobina se convierte en un cortocircuito, ¿ya? Por lo tanto, la bobina como que no tiene mucho sentido continua, salvo que algo le esté variando, ¿ya? Pero la bobina responde de esa forma. La bobina para la corriente continua se convierte en un cortocircuito, ¿ya? Al principio no, al principio se produce como un rechazo. Cuando yo alimento una bobina con corriente, la bobina va a tender a rechazar, ¿ya? A rechazar la autoinducción generada en ella, ¿de acuerdo? Y eso es lo que produce los overshoot. Ya, eso lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Ya, okay. Eso lo vamos a ver para más adelante. Entonces, en resumen, la tensión generada en esta segunda bobina se debe a dos formas, a dos causas. Una, variación del flujo por la variación de la corriente, o la variación del flujo por el movimiento que yo puedo generar. ¿Ya? Principios de la central hidroeléctrica y de otras más, ¿de acuerdo? Segundo, la tensión inducida en esta bobinita, va a depender de la cantidad de espiras que yo ponga acá, ¿ya? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 4 espiras, aquí tengo 30 espiras, aquí voy a aumentar la tensión. Al revés, si tengo
20 espiras y tengo 5 espiras, voy a disminuir la tensión, ya, la tensión inducida. ¿De acuerdo? Con esto, muy elemental, muy básico, podemos recién entrar a entender cómo trabaja el transformador. ¿De acuerdo? Les pido disculpas porque esto ha sido muy breve, pero les prometo hacer una experiencia de electromagnetismo para que esto quede mejor comprendido, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora a entrar a lo que es el transformador, utilizando algunos conceptos que acabamos de ver, para poder entender por qué hace lo que hace, que es lo que a mí me interesa. ¿De acuerdo? ¿Okay? Vamos a preparar entonces un pequeño taller para que ustedes puedan ver cómo funciona. ¿Ya? Bien, jóvenes, miren, acá tenemos lo que se llama un transformador, ¿de acuerdo? ¿Ok? Tiene, al igual que esto, tiene una bobina acá, como la que acabamos de hacer, una bobina por acá. Aquí están los terminales de la bobina, ¿ya? Y tiene una segunda bobina acá, ¿ya? A una bobina la vamos a llamar el primario y a otra bobina le vamos a llamar el secundario, ¿de acuerdo? Ya lo voy a hacer como un dibujito para que quede más explicado. El transformador tiene la propiedad, por lo que acabamos de conversar, que de inducir de una bobina a otra, o sea, de una bobina a otra, ahí, de una bobina a otra, tiene la propiedad de inducir tensión acá, ¿ya? A través de la variación del campo magnético. Si yo tengo, por ejemplo, acá una mayor cantidad de espiras, y acá hagamos la reposición mejor, ¿ya? Si tengo una gran cantidad de espiras acá, muchas espiras, y acá tengo menos espiras, lo que voy a tener es una reducción de la señal, no una transformación. No es que el transformador transforme, sino que atenúa la amplitud, ¿de acuerdo? La puede elevar la amplitud o la puede disminuir o atenuar. En general los transformadores están hechos para poder conectarse a los 220 volts y obtener acá 24 o 12 volts, ¿de acuerdo? Entonces, es extraño tener transformadores elevadores. Bueno, en general los que ustedes van a ver van a ser reductores de amplitud, ¿ya? Entonces tenemos acá una tensión y acá una segunda tensión inducida. ¿De qué magnitud? Depende de la relación de espiras, ¿de acuerdo? Si tengo más espiras acá y menos espiras acá, voy a atenuar. Hay un cálculo matemático que no lo voy a ver por ahora, ¿ya? Porque tiene que ver con la tensión en el primario, tensión secundario, número de vueltas del primario, número de vueltas del secundario. Ya la voy a explicar un poquito más detallado, ¿ya? Por ahora, créanme que es así, que si tengo una mayor cantidad de espiras acá y una menor cantidad de espiras acá, tengo una reducción, ¿de acuerdo? Una reducción de voltaje. Entonces, la idea es que si yo meto por un lado 220 volts, por el otro lado voy a tener lo que aparece aquí, que en general pueden ser 12 o 24 volts. RMS, recuerden, RMS, es decir, el 70% del valor peak, ya más aproximado, ¿ya? ¿Cómo voy a, en faena, a veces, yo no me gusta guiarme por la mecánica, porque a veces los transformadores son diferentes, ya se pueden que tengan las dos salidas, una entrada y la salida del mismo lado. ¿Cómo podemos nosotros determinar cuál es el primario y cuál es el secundario? Miren, no es tan complicado. ¿Qué pasa cuando yo tengo mayor cantidad de vueltas en un conductor? Como el conductor no es perfecto, es un elemento resistivo también, muy pequeñita, pero tiene resistencia. Evidentemente que si yo tengo muchas vueltas, la suma de toda la resistencia del conductor va a ser mayor que si yo tengo otra con pocas vueltas. ¿De acuerdo? ¿Y cómo puedo ver eso? Bueno, fácil, con este instrumento, que es el tester. ¿De acuerdo? Yo voy a detectar voy a determinar cuál es el primario y cuál es el secundario por la cantidad de resistencia que me entregue en la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encender el tester. Ahí, ok. Y nos vamos a colocar ahí en 200 ohms. ¿Ya? Estoy puesto aquí en 200 ohms. ¿De acuerdo? Voy a medir, voy a tratar de ordenarlo acá para que quede bien visible. Voy a medir la primera bobina,
ya supongamos que no tengo idea si es primario o secundario, ya. Entonces voy a medir la primera bobina con el tester y me está entregando 66,6 ohm, 66,3 por ahí, ya. O sea, que está acá tiene un equivalente a 66 ohm, no es equivalente, sean 66 ohm, ya. Y en el otro vamos a medir y me está entregando cerca de 0,9, 0,8 ohms. Por lo tanto, yo tengo plena seguridad que este es el primario y este es el secundario porque estoy reduciendo, es decir, tengo mayor cantidad de espiras acá y menor cantidad de espiras acá, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este que está acá es el primario. Ya, voy a volver nuevamente a chequear, ¿de acuerdo? Y se puede ver, ¿no es cierto?, que efectivamente este tiene una cantidad de 66,4 ohms más o menos. ¿Qué voy a hacer entonces? Miren, voy a conectar los 220 volts a la red eléctrica en este arrollado, ¿de acuerdo? Acá, ¿ya? Ok, en este arrollado, acá, ¿ya? Ok, vamos a aislar para evitar problemas. En realidad, cuando tiene electricidad no se usa wincha plástica, se usa wincha de goma. Yo en este momento no tengo, así que no se debe usar wincha plástica, salvo para poder rematar de repente, pero lo ideal siempre es trabajar con wincha de goma, ¿ya? Porque eso da seguridad. Las winchas plásticas tienden a correrse o a desplazarse, no es para eso, ¿ya? Bueno, nosotros los electrónicos no tenemos problemas porque trabajamos con estaciones muy pequeñas, pero ustedes los eléctricos tienen que tener cuidado de siempre aislar, o pueden usar espagueti retráctil o pueden ser otro tipo de aislación, ¿ya? Pero nunca wincha plástica como en primera etapa, siempre una wincha goma, ¿ya? Aunque sea más complicado después sacarla, pero siempre utilicen la wincha goma, ¿ya? Entonces, vamos a colocarlo acá. Ok, y vamos a enchufar, ¿de acuerdo? Ahí, que se vea, ya. Y los vamos a colocar en tensión alterna para poder medir el voltaje, ¿ya? Ok, ahí se ve bien. Ok, entonces vamos a enchufar acá, ¿ya? Y vamos a medir la salida del transformador, que debería ser 12 volts RMS, pero ojo, estoy midiendo al vacío. Cuando yo mido al vacío, por lo general mido un poquito más, ¿eh? Porque era sin carga. Ya les voy a explicar qué significa eso. Pongo acá, pongo ahí, y me está midiendo 13,8 volts, más o menos, ¿ya? Pero estoy midiendo al vacío, o sea, estoy midiendo sin ningún tipo de motorcito, de alguna carga. Entonces el transformador siempre mide un poquito más. Es cuando ustedes, por ejemplo, miden la batería de un vehículo que no está arrancando, lo más seguro es que le mida como 11,8, algo está al vacío. Pero si ustedes le hacen arrancar el motor, se le va la tensión. Acá lo mismo, ¿de acuerdo? Si estoy al vacío, mide un poquito más, ¿ya? O sea, de los 12 volts que indica acá en la latita, acá los 12 volts, ¿no es cierto?, que indica acá, estoy midiendo yo más o menos 13,8, un poquito más porque está al vacío. Cuando midamos con carga, eso se va a ajustar al nivel correspondiente, ¿ya? A los cercano a los 12 volts. ¿Ok? Ya, entonces aquí tengo un motor, disculpe, acá tengo un transformador cuyo objetivo, ¿no es cierto?, tener acá en este par de salida, cuyo objetivo es tener 12 volts. ¿Por qué? Porque la mayoría de los instrumentos, o sea, de los equipos trabajan con tensiones menores a los 220. Y más encima son continuos, pues estamos haciendo el conversor. Entonces no podemos llegar y alimentar con 220, ¿ya? Los transformadores por lo general van internos dentro de los equipos. No crea usted que porque pone el tele a los 220 va a trabajar con 220. No, usa los 220 pero lo atenúa, ¿ya?, con este transformador, utilizando la ley de Faraday, la ley de la inducción. Ahora le vamos a llamar a esta parte primaria y le vamos a llamar a esta parte secundaria. Adentro, si yo desarmo el transformador, voy a encontrar con este tipo de alambre. Este es un alambre de cobre esmaltado.
cobre, que si yo raspo acá, se va a ver el cobre. ¿Por qué está esmaltado? Porque sirve de aislante, como si estuviese así como con forro, ¿de acuerdo? El esmalte hace el forro. Entonces, si yo aprieto acá la bobina, no voy a tener un cortocircuito porque está aislado por esmalte. ¿Ya? Por eso una vez los alumnos dicen, amarran el cable acá y no les funciona, ¿no? Porque tienen que raspar acá. Tienen que tomar, por ejemplo, un cartonero y raspar acá un poquito, ¿ya? Y ahí se va a ver que cambia un poquito el color, ¿ya? ¿Ya? Ahí le sacan el esmalte y va a quedar como cobre, ¿ya? Está más oscurito, está más claro, ¿ya? Porque le saqué el esmalte. Y ahí soldar o amarrar, ¿de acuerdo? Ya. Voy a detenerme acá, ¿ya? Para poder ahora un poquito meterme en el rectificador en la etapa del transformador, ¿ya? Ok, chicos. Entonces, resumamos un poquito. ¿Qué dice la ley de Faraday? Dice que la tensión inducida, así le puse como una epsilon, ya hemos conversado. La tensión inducida en esta bobenita, va a ser igual a el número de espiras que tenga multiplicado por la variación del flujo con respecto al tiempo, ¿ya? Mientras más rápido varíe el flujo, mejor. Y mientras más espiras tenga, mejor. Y el signo menos es que si aquí en un momento dado es más menos, aquí va a ser menos más. O sea, hay un giro de 180 grados, ¿ya? ¿Ok? No nos complica, ¿ya? De 180 grados, ¿ok? Entonces es importante que la relación de las espiras es fundamental para ver si voy a atenuar o voy a ampliar. O sea, si la cantidad de espiras es mayor acá y la cantidad de espiras es menor acá, estoy reduciendo. Si al revés, la cantidad de espiras aquí es menor y la cantidad de espiras es mayor, estoy ampliando la amplitud, no estoy amplificando. Ojo, los amplificadores son otra cosa. Les voy a contar algo. Si yo aquí meto 20 watts y aumento la tensión, la potencia sigue siendo 20 watts. Hay una compensación, ¿de acuerdo? O sea, los amplificadores amplifican tensión y corriente. Esto que está acá solamente aumenta la amplitud del voltaje. Pero ¿y cómo compensa? Porque disminuye la corriente. Como la potencia, se me enseña ya, es V por I, ustedes lo saben, es V por I en ambos lados, entonces si subo el voltaje bajo la corriente para poder mantenerme compensado. El transformador no amplifica. El transformador lo que hace es aumentar la amplitud de la señal, ¿ya? En desmedro de la corriente para poder mantener la potencia. ¿Ok? Tengan cuidado con eso. Ya, muchas veces dicen amplificado, no amplifica, ¿ya? Entonces, en nuestro rectificador, esta etapa se le llama etapa de atenuación, le llaman de transformación, que no transforma, si se atenúa, ¿no? Ya vamos a llamar etapa de atenuación, ¿de acuerdo? Antes de entrar al diodo rectificador, ¿ya? Para poder adecuarla al tipo de equipo que necesitamos. Hay transformadores de 12, de 24, de 18, de 9, usted ahí los puede mandar a hacer inclusive, ¿ya? Según la necesidad suya, el transformador está disponible para sus necesidades, básicamente lo que usted va a alimentar. También tiene un tema de potencia, también tiene que tener, aquí en general en los transformadores aparece ahí el nivel de potencia, acá, en algunos, ¿ya? El nivel de potencia. Porque si yo le pido mucha corriente, este alambre que está acá se va a recalentar y bota uno de los característicos que es el esmalte derretido. Al tiro. O sea, cuando usted tenga un transformador y empieza a sentir un olor a esmalte derretido, o lo toca y está caliente, es básicamente porque el transformador se está exigiendo más potencia de que puede entregar, o de la corriente, de la cantidad de corriente que puede circular, ¿de acuerdo? Entonces, esta etapa al cual le colocamos un transformador, como el que acabamos de ver, tiene que ir sí o sí en nuestro regulador de voltaje, en nuestro rectificador, ¿ya? Me fui por otro lado, ¿ya? Pero ya, ¿por qué me fui? ¿Ya? Por otro lado, porque usted me va a decir, profe, pero, a ver, si usted me dice que este es un valor de RMS de 12 volts, significa que el valor peak, ¿no es cierto?, es mayor. Sí, pues es mayor. Entonces no tengo 12 volts acá, no vamos a tener 12 volts. ¿Y cómo lo hago? Regulación. Ahí es donde me salté, ¿ya?
que es lo último que vamos a ver. ¿Ya? La próxima clase vamos a ver este elemento que es el condensador, ¿ya? Que es la que se va a encargar de dejar planita la señal, ¿ya? Es un elemento muy económico, pero que está dentro de los rectificadores, tiene que estar integrado, ¿ya? Y ahí tenemos que calcular ciertos compromisos, de qué capacidad tiene que ser, de qué voltaje tiene que ser, y eso lo vamos a estudiar en la próxima clase. Por ahora me interesa que el transformador quede claro. O sea, quede claro, sí, como para poder enfrentar. Quizás me falta más profundidad en lo que es el tema de la ley de Faraday y la inducción. Mire, le voy a preparar un taller ya de magnetismo. Podemos hacer una experiencia de electromagnetismo. Hay experiencias muy bonitas, ¿ya? Y eso va a permitir que usted entienda mejor el principio de funcionamiento de todo lo que son los elementos que trabajan en base a inducción. Ustedes como eléctricos tienen que entender y tener muy clara la película de cómo trabaja un motor. Y está basado en la ley de Faraday. Y este viejo es tan importante que todas las experiencias de Tesla están basadas en él. Todas las experiencias de Tesla, la bobina de Tesla, que la podríamos construir también, están basadas en la ley de Faraday. Por eso es que es importante que ustedes la conozcan. Por último, sepan el nombre, el señor Faraday, que tiene que ver con el tema de la inducción, de tensión o electromagnetismo, o lo que sea, sobre otros elementos, ¿ya? ¿Se han preguntado por qué ustedes que son eléctricos las líneas de alta van zigzagueando por el medio? Y no, ¿por qué no las ponen las tres rectas, las tres trifásicas rectas, sino que las del medio como que va zigzagueando? Bueno, averiguan, ¿ya? Estaremos a la casa. ¿Ok? Vamos. Disculpen, me falta un detalle, ¿ya? Es de relativa importancia, perdón, por favor. Cuando abran un transformador, lo vamos a ver ya en clase, se van a encontrar que las bobinas están enrolladas o arrolladas, me parece que se usa la palabra, a través de un elemento metálico. O sea, las bobinas, ambas bobinas del transformador comparten un mismo elemento metálico, están enrolladas sobre un núcleo metálico, laminado. Ya lo he explicado por qué es laminado. Ya va así, y puede aquí ser un elemento metálico, y ahí están las dos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? O sea, el elemento metálico va por acá, va por acá, va por acá, va por acá. ¿Por qué? Porque el flujo magnético, las líneas de campo magnético, el flujo, tienden a irse por los metales, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? De que si yo los pongo, igual me va a funcionar, si lo pongo así, pero voy a perder flujo, se me va a ir por otro lado. En cambio, si yo tengo estas dos bobinas compartiendo un mismo elemento metálico, casi el 100% del flujo que emite esta va a pasar por acá. Es como que yo agarro el agua y la meto por un tubo y la hago pasar por dos elementos, ¿de acuerdo? Como que el campo se entuba. Ya, si yo pongo aquí un elemento metálico, el flujo se va a entubar y va a girar, va a estar girando, variando, cambiando, alternándose por los dos elementos. Entonces no tengo pérdida, aumento el rendimiento del transformador, ¿ya? Por eso es que cuando ustedes vean que están arrolladas sobre un mismo núcleo metálico, cosa que todo el flujo se concentre por ese flujo. No tengo pérdida de campo magnético que se me puedan disparar por otro lado, ¿verdad? Todo va por ahí, se encierra, lo tengo encajonado, ¿de acuerdo? Por eso es que el transformador usa ese elemento metálico. La laminación, sí, se debe a un tema superficial del campo, pero se distribuye de forma homogénea, pero ya eso creo que corresponde a otra materia, ¿de acuerdo? Pero también podríamos explicarla así en forma sutil, porque el núcleo va laminado, no es un núcleo compacto, sino que son varias láminas de metal, como chapita, ¿ah? ¿Ok? Pero es lo fundamental, que el campo tiende a irse por el elemento metálico. Entonces ahí tengo un giro cerrado, no disperso, sino que está cerrado. Y ahí tengo todo el campo utilizándose. Aumento el rendimiento. Eso falta, ¿ya? ¿Ok? Puede que falten más cosas, si me acuerdo, lo voy agregando, ¿ya? Ok, ahí nos vemos.